Hola, hola, bendiciones, que Dios del cielo hoy derrame sobre tu vida su gracia, su amor y su misericordia. Hoy quiero darte la bienvenida a nuestro canal Valientes Podcast, en donde aquí encontrarás testimonios poderosos, evidencias que cambian vidas. Y hoy quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Kenia Vegas, que hoy va a compartir con nosotros un poderoso testimonio, en donde tú te vas a sentir identificado y vas a conocer un poco más de lo que Dios ha hecho en su vida. Saludos. Hola, bendiciones para todos. Mi nombre es Kenia Vega, en el cual voy a estar compartiendo con todos ustedes los que están viendo este canal de Valientes Podcast. Voy a estar dando mi testimonio para evidencia de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Bueno, Kenia, coméntanos cómo conociste a Jesús. ¿En qué momento de tu vida tú conoces a Jesús? Bueno, quiero comentarles un poco acerca de cómo yo empecé a conocer a Jesús por medio de mi proceso, y desde muy niña, pues yo empecé a asistir a la iglesia. Mi mamá me llevaba desde muy pequeña y ahí fui comenzando a conocer de las cosas de Dios desde mi niñez. Así es. Bueno, y ya cuando tú creces, cuando ya empiezas de pronto a tener un poco más de conciencia, a experimentar lo que el mundo ofrece, coméntanos cómo fue tu juventud, a raíz de que ya llevabas desde tu niñez de pronto una enseñanza o una instrucción de parte de tus padres. Coméntanos cómo fue tu juventud. Desde los 5 años más o menos, mi madre me empezó a llevar a la iglesia. Pues ya desde niña yo ya tenía ese llamado. Pues me acerqué mucho a las cosas de Dios desde muy pequeña, pero debido a que quizás mi madre, por cuestiones de que le tocaba salirse de la ciudad donde estábamos viviendo, pues ella decidió irse a trabajar, me dejó desde muy pequeña junto con mis hermanos, y pues desde ahí pues quizás ya fui dejando de ir a la iglesia, porque ya me encontraba ya con una responsabilidad, porque soy la mayor de 7 hermanos, la cual me quedé a cargo de ellos desde muy pequeña junto con mi abuela, y mi madre tocó irse para la ciudad de Venezuela a trabajar y así mandarnos a nosotros desde que estábamos en casa de mi abuela. Kenia, ¿en algún momento de tu vida llegaste a apartarte del Señor? Sí, estaba desde niña, les comenté que me hice a cargo a mis hermanos, y ahí empecé como que irme apartando de las cosas de Dios por la responsabilidad que fui adquiriendo con mis hermanos, y ahí empecé a alejarme de las cosas de Dios, y ya empecé mi vida y empecé creciendo, y ya me fui descarrilando del propósito y el llamado que Dios tenía conmigo. Kenia, cuéntanos en qué momento de tu vida decides nuevamente volver a los caminos del Señor. Cuando me encontraba quizás en ese momento de angustia, de desesperación, me encontraba en un momento quizás crítico de mi vida, los cuales me permitieron nuevamente acercarme a la presencia de Dios y en los caminos del Señor. Y cuéntanos en qué condiciones estabas en ese momento cuando llegaste a los pies de Cristo. Pues me encontraba en unas condiciones pues muy fuertes con mi salud. Me encontraba en unas condiciones de que estaba totalmente desesperada, estaba enferma, me encontraba agobiada, pasando por ese proceso por el cual fue necesario atravesar. Y cuéntanos cuál fue ese proceso de salud por el cual atravesaste. El momento por el cual me encontraba atravesando era que yo estaba en una condición el cual me habían dado un diagnóstico muy fuerte, y no estaba quizás preparada para recibirlo. Cuando te encontrabas en ese momento difícil, que estabas atravesando un proceso de salud, tú fuiste al médico. ¿Y cuál fue el diagnóstico o cuál fue la respuesta del médico en ese momento?
Bueno, en ese momento la respuesta de los médicos, cuando yo decido ir a realizarme unos estudios, pues lo que ellos me dijeron era que lo que yo tenía era un tumor maligno. Ese fue el diagnóstico principal que ellos me dieron a mí. ¿Y cómo tomaste tú esa noticia? ¿Cómo tomaste esa respuesta de los médicos? ¿Y cómo lo tomó tu familia al llegar a tu casa? La verdad fue una noticia angustiante, no me lo esperaba porque pues tenía la esperanza de que todo fuera contrario, pero Dios permite las cosas en ese momento, las permite para bien de nosotros. Pues en ese momento yo no sabía nada, todo para mí era como un balde de agua fría que me cayó en ese momento. Yo decido llamar a mi mamá y comentarle que ya había tenido pues respuesta de ese estudio que me habían realizado, y pues la verdad que mi familia tomó esta noticia muy desesperante, muy preocupante, porque no esperábamos esa noticia. Ahora, conociendo este diagnóstico, ¿cuál fue tu reacción o tu acción? ¿Esto te desanimó o permitió que te levantaras y que tu fe fuera aumentada? Cuenta. Bueno, la verdad, pues mi fe siempre estuvo activa, siempre mi mirada desde que yo recibí ese diagnóstico, pues me llenó mucho de valentía, me llenó mucho de ánimo, porque yo no me daba quizás, nunca me di por vencida acerca de ese diagnóstico que quizás me dieron los médicos, pero que yo sabía que Dios iba a tomar el control de esta enfermedad y de este diagnóstico. ¿Cuáles fueron los cambios en tu cuerpo? Desde allí, ¿qué empezó a suceder contigo? Bueno, aquí inicio a contarles mi testimonio desde que empecé. Hace aproximadamente en el año 2022, inicio ese proceso por el cual en mi brazo empezó a surgir una pequeña masa, la cual yo cuando me encontraba duchándome, yo empiezo a pasarme mi mano y paré donde noté que algo estaba ahí como una masita durita. Pues en ese momento quizás no le presté atención y empezó esa masa a crecer y a aumentarse de tamaño. Cuando esto pasa, pues ya que había ido a realizarme esos estudios y me dan este diagnóstico, pues de verdad que fue un proceso muy duro. Fueron durante 3 años el cual esta enfermedad, esto que estaba en mi cuerpo, pues era algo que era extraño totalmente en mi cuerpo. Y desde ahí empezó todo el proceso por el cual el Señor me permitió que pasara. Y cuando estabas atravesando por esta situación, cuando descubriste esa pequeña masa en tu cuerpo, en tu brazo, ¿hubieron dolores? ¿Qué presentías tú que iba a pasar? Pues no presentaba dolores, no presentaba absolutamente nada, porque cabe resaltar que esta enfermedad llamada cáncer de tejidos blandos, fue una enfermedad la cual acá en el mundo espiritual, y que sé que muchas personas quizás lo entienden, es un cáncer que fue supuesto que me colocaron. Bueno, para todas las personas que están allí conectadas, quiero que estén pendientes a lo siguiente, porque vamos a entrar a las profundidades ahora de este poderoso testimonio. Yo quiero que Kenia nos cuente durante este proceso que ella vivió en su salud, con esta enfermedad que fue supuesta. Yo quiero preguntarle a ella qué pasó después de que ella empezó a vivir todo este proceso. Bueno, sigo comentándoles, esta enfermedad la cual a mí me habían diagnosticado era un cáncer supuesto, era un cáncer de tejidos blandos. Eso se empieza a desarrollar en mi cuerpo, yo aún sin desconocer todo lo que estaba pasando, desconocía totalmente de que esta enfermedad fue enviada para deteriorar mi salud, para que
O sea, en pocas palabras, esto era una enfermedad la cual habían lanzado a mí para ocasionarme la muerte. Pues yo desde que inicio este proceso, fueron 3 largos años los cuales estuve y el Señor permitió, porque sabemos que el Señor a veces permite todas estas cosas para que puedan ver lo que realmente los médicos no pueden hacer, sino solamente lo puede hacer Dios. Y es que para Él no hay nada imposible. Y durante todo este tiempo, ¿qué pasó en tu brazo derecho? ¿Esa masa se quedó allí, pequeña, o siguió creciendo? Bueno, esa masa empezó a crecer cada día, cada mes, y que iba pasando, ella iba aumentando de tamaño. Se van a estar mostrando evidencias de cómo inició hasta cómo fue creciendo de tamaño y todo lo que me permitieron, todo lo que me hicieron y cómo se fue desarrollando esa enfermedad de mi cuerpo. Era muy silenciosa, porque de verdad nunca sentí dolor. Llegado que hasta un 31 de octubre, recuerdo, ahí es donde quizás inicia todo mi dolor y todo el proceso en el cual me permitieron hospitalizarme. Desde el 31 de octubre inicia mi calvario, inicia el dolor, inicia todo lo que quizás estaban planeando hacer con mi vida. Y desde el momento en el que llegas al hospital, ¿qué sucede después? ¿Qué sucede dentro de tu cuerpo? Bueno, esto resulta que a mí me realizan una biopsia y esa masa, ese 31 de octubre, recuerdo que yo estaba en mi casa, a causa de que era de gran tamaño, me habían hecho esa biopsia, yo tenía esa masa como inflamada y llegó un momento, eso fue a mediodía, donde esa masa a mí se me reventó y empecé a desangrarme, empecé a botar sangre y ahí deciden llevarme, ingresarme por urgencias. Demoré aproximadamente mes y 15 días hospitalizada entre Sincelejo y Montería. Les comento de que llegó un momento de que esa masa pues era algo extraño que quería salirse de mi cuerpo, pero era algo de que todo lo que a mí me hacían era como para ocasionarme dolor, como para que esa masa se me infectara y, o sea, la intención era de que mi brazo quizás fuera amputado. Ese era el objetivo y también era acabar con mi vida. Yo inicié varios días con dolores hasta que llegó un momento en el cual esa masa era el dolor tan fuerte que quizás llegaron a colocarme muchos medicamentos y o sea, ahí era que pasaban muchos días, los cuales estaba con mucho dolor en mi brazo, que llegaban a colocarme morfina y ni siquiera ese medicamento podía calmarme el dolor que yo estaba sintiendo en ese momento. Yo digo que Dios, en el medio de todo este proceso, Dios siempre estuvo conmigo. Siempre había una señal la cual Él enviaba, porque yo sé que había muchas personas que me rodeaban y eran cristianas. En ese momento llega una enfermera, la cual era cristiana. Mi mamá estaba muy desesperada porque ella quería sacarme de ese lugar y llevarme a otra clínica, la cual dieran respuesta acerca de lo que yo estaba pasando. Ese momento llega esa enfermera cristiana y empieza a orarme y es donde ahí yo quizás recibo como que ese alivio porque nada podía quitarme en ese momento el dolor por el cual yo estaba pasando. Escuchen esto que es algo poderoso. Ni siquiera la morfina hacía efecto en el cuerpo de nuestra hermana Kenia, sino una oración de una enfermera que tenía a Dios en el corazón. Y yo sé que muchas personas están sintiendo identificadas con este testimonio, porque muchas personas atraviesan por enfermedades, procesos difíciles, y solamente Dios puede traer la calma. Así que vamos a seguir escuchando este poderoso testimonio para que vean lo grande y lo poderoso que es Dios, que puede sanar a una persona aunque tenga la enfermedad más grande del mundo. En ese momento que la enfermera empieza a orarme, pues fue ese el momento que yo encontré esa calma, ese alivio
por el cual estaba atravesando en ese fuerte dolor que estaba en mi brazo. Porque cabe resaltar que eran todas esas oraciones contrarias que estaban lanzándome para que las cosas a mí no se me dieran. Yo demoré ahí 15 días, los cuales a mí nunca me realizaban ni me encontraban absolutamente nada. Hasta que pues mi madre y junto con mi esposo estuvieron realizando un traslado para otra clínica de alto nivel, el cual tenía que esperar 3 días para poder ser sacada de ese lugar y así llevarme y trasladarme a la ciudad de Montería, donde allá continúa todo este proceso. Cuando se acerca ese tiempo, porque era fin de semana, recuerdo, había que esperar para que me pudieran trasladar para Montería. Ahí me tuvieron calmando con medicamentos, me hacían estudios, pues, y tenía que estar a la espera de los resultados. Ya nuevamente inician a realizarme estudios, inician a realizarme exámenes, los cuales esa enfermedad, porque sabemos que cuando las cosas son supuestas o son enviadas, no van a dar con el diagnóstico como tal. Bueno, ahora cuéntanos, después de eso, ¿qué sucedió? Bueno, cuando yo ingreso a la ciudad de Montería, pues ahí estuve aproximadamente un mes hospitalizada. Ahí inician nuevamente a hacerme estudios, porque los médicos decían, nosotros, o sea, estamos dando con un diagnóstico, pero en sí no arrojaba como cáncer positivo, porque eso era algo que no encontraban ni los mismos médicos daban con el diagnóstico como tal. Ellos sabían que era un tumor maligno, como les comenté al inicio, pero no sabían qué tipo de cáncer era, porque hay diferentes tipos de cáncer y ellos querían dar como para dar así el tratamiento o quizá llevarme a la cirugía, retirarme ese tumor. Llegado el caso de que me hicieron un estudio, el cual yo recuerdo que yo ingreso, me hacen una tomografía, me hacen un estudio muy profundo, el cual lo que yo tenía en mi brazo era muy notable, porque era una masa que era aproximadamente de 10 centímetros, era muy grande. Y yo recuerdo que a mí me meten en esa cápsula y ellos no daban, no miraban esa masa que era muy visible. Y como les digo, era todo lo contrario, que estaban realizándome oraciones contrarias, que las cosas no se me daban y todo era que habían oposiciones, no se me daban las cosas. Demoré a estar dentro de esa cápsula aproximadamente 40 minutos y no habían hecho una toma como tal para que ellos pudieran identificar y así poderme realizar y retirarme ese tumor por medio de una cirugía. Recuerdo que el médico me dice, Kenia, si no llegamos a dar con el diagnóstico como tal, nosotros no podemos operarte, porque nosotros tenemos que saber qué es lo que te vamos a realizar como tal. Si no se dan estas cosas y si vemos que hay muchas cosas comprometidas en tu brazo, lastimosamente tenemos que amputarte el brazo. De verdad que yo en ese momento me encontraba muy angustiada, porque saber de que nosotros por lo menos estamos completos y nos van a quitar algo de nuestro cuerpo, pues es muy doloroso, ¿cierto? Pero aún así yo no perdía la esperanza, yo tenía mi fe intacta, porque siempre les digo que hay que colocar nuestra mirada en Dios. Siempre, aunque nos digan lo que nos digan los médicos, nosotros siempre debemos enfocarnos a la última palabra que la tiene nuestro Dios. ¿Cómo veías a tu familia que estaban desesperadas, que estaban angustiadas por el proceso que tú estabas viviendo? ¿Cómo notabas tú esa desesperación en ellos? ¿Cómo te sentías al verlos a ellos de pronto también viviendo lo que tú estabas viviendo? Ellos estaban contigo allí, a tu lado, orando, pero dentro de tu corazón, ¿cómo te sentías al verlos a ellos en esa situación? Bueno, mi madre, mi esposo fueron los que más me acompañaron durante todo este proceso. Mi madre es cristiana para la gloria de Dios y ella siempre mantenía como esa fe también puesta en Dios,
de que yo iba a pasar por todo esto. Ella me decía, hija, tienes que ser fuerte. Quizás ahora estamos pasando por esto, pero va a llegar el momento donde vamos, después del llanto va a venir la alegría. Me decía, ella siempre me motivaba a que siguiera adelante, no importando cuánto quizás esa masa crecía en mi brazo. Ella siempre estuvo ahí apoyándome. Y pues llegaron momentos los cuales yo llegué a desesperarme, a angustiarme, porque por lo que yo estaba pasando no era nada fácil. ¿En qué momento los médicos te dieron un diagnóstico el cual ellos estaban seguros? Yo le pedí mucho a Dios y yo le decía, Señor, yo quiero de que tú permitas de que ellos logren hacerme este estudio y así puedan realizarme esa toma para poder así operarme. Y pues yo les digo, hermano, de que esa noche el Señor empezó a hacer la obra en mi vida, porque yo recuerdo de que yo estaba dormida en esa madrugada y yo siento como cuando mi cuerpo empieza un cosquilleo, algo que no logro explicarles, porque las cosas de Dios a veces no las entendemos, pero en ese momento yo sentía de que el Señor estaba haciendo algo en mi cuerpo, en mis arterias, y todas las cosas desde ahí empezaron a darse. Al día siguiente me dice el médico, vamos a realizarte nuevamente el estudio. Yo le digo a mi mamá, mami, yo sé que Dios va a hacer algo y yo sé que Él va a permitir de que las cosas ya se vayan dando, porque necesito de verdad que ya me retiren esta masa, porque eso me pesaba mucho en el brazo. Y me hacen nuevamente el estudio y ahí ya logran realizarme, me hacen la toma del estudio y los médicos me dicen, bueno, ya tenemos que esperar nuevamente hasta el día lunes para que el médico diga si es la posibilidad de operarte o mirar a ver cómo vamos a hacer, cómo vamos a dar con el diagnóstico como tal de esta enfermedad. El diablo decía muerte, pero Dios declaraba vida sobre Kenia Vegas. Kenia, cuéntanos si esa masa que tenías en el brazo derecho comprometió o no comprometió otras partes de tu cuerpo. Bueno, no, gracias a Dios que nunca llegó a comprometer nada de mi cuerpo. Ese estudio, cuando me lo realizan, el médico me decía que basado a eso, él me podía operar, porque si habían complicaciones o arterias comprometidas, él lastimosamente me tenían que amputar el brazo. Cuando ese médico, recuerdo que llega a mi habitación y me dice, Kenia, ya hemos dado con el diagnóstico como tal, ya sabemos cómo te vamos a realizar la masa. Afortunadamente no hay nada comprometido, todo está fuera de los huesos, todo está superficial. Yo les digo que eso fue un refrigerio para mi alma, porque de verdad que yo estaba muy angustiada, porque yo pensaba de que podía estar perdiendo mi brazo, pero gracias a Dios no fue así. Ya desde ahí pues ellos empiezan a hacer la programación para la cirugía y así poderme retirar esa masa. Así es. Y después de la cirugía, ¿qué más vino sobre tu vida? ¿Qué más aconteció de allí en adelante? Bueno, cuando ya deciden hacerme la cirugía, recuerdo que eso fue para el 5 de diciembre, el cual yo me encontraba de cumpleaños. Yo digo que eso para mí fue como un nuevo nacimiento, como una nueva oportunidad que Dios me estaba dando. Ese día me realizan la primera cirugía, porque me tuvieron que ingresar 2 veces a quirófano. Me realizan el 5 de diciembre, me retiran esa masa, pues me vendan el brazo, todo salió bien, gracias a Dios. Recuerdo que cuando ya estoy en la habitación, como a las 72 horas, llega una enfermera a decirme de que tenían que destapar, quitarme el vendaje del brazo para así hacer curaciones. Pues la verdad yo no sabía de qué magnitud me habían retirado. Eso para mí también fue algo muy duro, porque yo no sabía cómo en realidad me había quedado ese brazo. Pues mi mamá sí le habían mostrado las imágenes de lo que me habían retirado y de qué tamaño, qué gran tamaño era lo que me había quedado en mi brazo. Una gran parte
que me habían quitado y había sido muy, muy fuerte. Y yo recuerdo de que en ese momento, pues, que me deciden quitar ese vendaje, pues, fue muy duro. Al verme yo mi brazo, cómo me había quedado de desfigurado, se puede decir, pues, y fue muy duro para mí. En ese momento sentí momentos como de gritar, como de angustia, porque no estaba preparada quizás para verme mi brazo en esas condiciones. Pues de ahí mi madre pues siempre me dio mucho aliento y pues ya eso como que lo fui recibiendo desde otra manera, iba mirando las cosas desde otra perspectiva y pues la verdad desde ahí pues cuando me hacen esa cirugía como a los 3, 4 días me dice el médico, ahora pues que ya te decidimos realizar esa cirugía y quitarte esa masa, pues ahora nuevamente tiene que valorarte un cirujano plástico para que te puedan rellenar esa parte que te quitaron. Pues de ahí pues no sabían de qué parte me iban a retirar para poder llenar ese espacio. Pues yo siempre colocaba esas cirugías en las manos de Dios, pues había un espíritu de muerte que me estaba rondeando. Recuerdo pues que nos colocábamos a orar y pues por medio de una oración, una pastora que estuvo siempre apoyándome también, ella decía, hay un espíritu de muerte, Kenia, que está rondeando y hasta que no cumpla quizás ese objetivo en ti, pero en el nombre de Jesús en esta hora está vencido. Y esa noche empezamos a orar porque al día siguiente me tenían que nuevamente ingresar a realizarme la próxima cirugía para la reconstrucción de mi brazo. Cuéntanos qué sucedió en ese momento en el que lograste sobrepasar esa batalla espiritual. Bueno, cuando ya todo, pues gracias a Dios, mis cirugías todas fueron un éxito, porque yo sé que fue Dios quien estuvo conmigo desde que yo inicié mi primera cirugía. A mí me dan de alta, el médico me dice, te voy a dar la salida, ya te puedes ir para tu casa, pues, y a continuar lo que los médicos te manden ya a realizar el segundo paso, a continuar con este proceso. Pues ahí es donde quizás empieza una batalla espiritual, que todo estaba en lo oculto. Bueno, después de eso lograste llegar a tu casa, a recuperarte. Pero desde ese momento en el que pisas tu casa, empieza una batalla espiritual. Allí empieza Dios a revelar lo que había estado oculto y todo lo que se estaba moviendo en contra de tu vida. Fueron mes y 15 días que estuve aproximadamente fuera de mi casa, sin mis hijos. Cuando yo regreso, pues le doy la gloria y la honra a Dios porque me permitió regresar viva, me permitió regresar a reencontrarme con mis hijos, los cuales fueron momentos muy difíciles porque estuve separada de ellos. Cuando regreso a mi casa, pues desde ahí pues la guerra no paraba. Recuerdo de que como a los 15 días aproximadamente de haber llegado a mi casa, que me estaba recuperando, empieza un ataque. Me da un ataque, como que me lanzaron algo en el cual me estaban dando como unos dolores en mi estómago muy fuertes, que esa noche yo quizás quise irme por urgencia, pero algo me decía que eso no era como algo que era normal, eso era un ataque. Yo esa noche decido llamar a mi pastora. Yo la llamo y le comento, estoy así, estoy pasando por esto. Ella ya venía acompañándome en oraciones y ella esa noche va a mi casa junto con un grupo de personas y ahí inicia quizás una liberación y ahí se da a conocer todo lo que estaban haciéndome que yo desconocía. Empieza mi liberación, pues todo lo que me tenían era una enfermedad supuesta, era un cáncer supuesto, me querían matar, pues todo esto lo hizo quizás una mujer que quizás no conozco, pero todas las cosas que quizás
quisieron hacerme, pues la verdad que fue como para llevarme a los pies del Señor, y que hoy en día pues Dios está cumpliendo el propósito que Él desde quizás muy niña quiso hacer conmigo, pero debemos tener algo claro, y es que el Señor todo lo que permite en nuestras vidas es para bien, es con un propósito, es con un llamado. Desde ahí todo empieza, pues llegaron a revelar todo lo que estaban haciéndome, toda la brujería que me habían lanzado. Yo recuerdo que todas las cosas que mi negocio, todo empezó a caer, porque la intención era de que yo estuviera en todos los ámbitos de mi vida, estuvieran por el suelo. Llegaron a enviarme miseria, llegaron a enviarme enfermedad, todo, separación con mi hogar, todo en todo el ámbito de mi vida lo atacaron. Pero para la gloria y la honra de Dios, estoy testificando el poder de que Dios es quien puede hacer todas las cosas posibles. Él es el que puede romper y hacernos libres de todas las cosas que quizás hayan lanzado o lancen en contra de todas esas personas que también pasan por estos momentos. Aún ese proceso continuaba para que Dios aún mostrara su gloria una vez más, para que todo este proceso que nuestra hermana estaba viviendo fuera visible ante los ojos de los demás, porque lo que Dios empieza, lo termina. En este caso, Dios tiene un propósito con Kenia Vega, al igual así como lo tiene contigo. Y así como Dios prometió sanarla, así también lo cumplió, así también lo hará contigo. Cuéntanos qué sucedió después de que Dios te hizo libre. Recuerdo que ahí inician nuevamente los controles con los médicos. Ellos decían, es necesario de que podamos realizarte un tratamiento, el cual es la quimioterapia. Pues yo decía, pero es que ya yo siento que ya el Señor me sanó, pero era necesario que yo pasara por eso. Ahí inician a hacerme el tratamiento de la quimioterapia. Pues lo empiezo en el 2024, inicio a hacerme para que todo eso que estaba en mi cuerpo fuera limpiándose, fuera descontaminándose en mi cuerpo, y pues era necesario hacerme esas quimioterapias. Recuerdo que el médico me había dicho que eran 6 sesiones las cuales me tenían que realizar, pero solamente Dios permitió que fueran 4 quimioterapias. Pues lastimosamente perdí mi cabello. Yo pensaba en ese momento que mi cabello se iba a caer, que quizás yo iba a adelgazar, que me iba a poner muy flaca, porque eso pasa, porque todos los cuerpos no son iguales, pero nunca, la verdad, este tratamiento, pues había momentos en los cuales me caían muy mal. Bueno, son tratamientos los cuales son muy fuertes, pero yo aún en esos momentos que llegaba quizás a sentirme angustiada, quizás llegué en momentos que llegué a sentirme triste, pero siempre tenía la actitud acerca de todo este tratamiento. Pues no fue fácil, pude lograrlo con las fuerzas que me dio Dios, porque fue Él quien me dio las fuerzas para seguir con este tratamiento y terminarlo. Cuando ya yo nuevamente voy donde el médico y le digo que ya, pues él me dice, no, ya tu tratamiento hasta aquí le damos finalidad, ya no van a ser 6 sesiones, solamente ya hasta las 4. Bueno, deciden realizarme como a los 3 meses, realizarme unos estudios, los cuales para mirar cómo estaba mi cuerpo. Y para la gloria y la honra de Dios, cuando a mí me realizan esos estudios, los estudios arrojan que ya todo estaba normal, de que ya eso ya no estaba en mi cuerpo, de que ya yo había sido sana para la gloria y la honra de Dios. Mis estudios arrojaban que todo estaba normal, que todo mi cuerpo, nunca ese cáncer hizo metástasis en mi cuerpo, todo estaba normal. Tu salud se había deteriorado. Ahora ya Dios había dado respuesta a tu vida a través de esta liberación y a través de la ayuda de los médicos, porque para nadie es un secreto que Dios estipuló
a los médicos para que Él mostrara su gloria también. Después de este proceso de salud que nuestra hermana ha atravesado, ahora empieza a florecer su vida. Ahora todas las cosas cambian porque ya Dios la había hecho libre. Ahora lo que se había deteriorado, ya Dios lo había reconstruido. Tanto en todos los ámbitos de su vida. Yo quiero que ella misma nos cuente qué empezó a cambiar en su casa, en su familia, en su negocio. Porque yo sé que a partir de ese momento Dios empezó a hacer maravillas en su hogar. Bueno, cuando yo empiezo a conocer más profundo a Dios, a meterme más en comunicación con el Señor, pues las cosas empiezan a cambiar, porque ya todo lo que estaba contrario, ahora todas las cosas eran positivamente. En la presencia de Dios inicia mi cambio espiritual. El Señor empieza a tratar con mi vida. Decido entregarle mi vida al Señor. Desde ahí todo empezó a florecer, porque después que uno pasa la tormenta, viene la calma. Todo en las manos de Dios. El Señor todo lo transforma para bien. Pues ahí empieza mi vida con mi hogar, con mis hijos, todo empieza a normalizarse. Para la gloria y la honra de Dios, el Señor empieza a trabajar en mi hogar, mi esposo se convierte, yo restituyo nuevamente mi relación, mi caso, y todo empieza a dar un nuevo rumbo en mi vida para bien. Ya todas las cosas empezaron a marchar bien. Ahora tiene un gran ministerio, está siendo usada por Dios. Y yo quiero que hoy tú digas cuál es la evidencia que ha quedado en tu vida, la cual hoy tú muestras al mundo entero y puedes decirle a toda la gente que Dios ha cambiado tu vida. Bueno, les quiero comentar también de que para Dios nada es imposible. Hoy quizás en mi cuerpo quedan cicatrices, pero mis cicatrices son el testimonio de que para Dios no hay nada imposible. Quizás mi cuerpo pasó por diversas pruebas, por diversos momentos de dolor, pero aquí estoy para la gloria y la honra de Dios, testificando y mostrando evidencias de lo que Dios hizo en mi vida. Y una de esas es, aquí les voy a mostrar la cicatriz que me quedó durante todo este proceso, pero el cual estoy completa, tengo mis manos para alabar y glorificar el nombre del Señor, y les estaré mostrando como evidencia, pues de aquí fue donde el Señor me sanó, me quitó ese tumor que estaba en mi brazo. Aquí está la evidencia. Le tomaron 52 puntos de mi costilla para poder así colocar eso que me hacía falta para reconstruir mi brazo, y esta fue mi cicatriz. Esta es mi cicatriz, la cual muestro para la gloria y la honra de Dios como evidencia de que el Señor todo lo hace posible, y Él hace como Él quiere y con quien Él quiere. Queremos hoy decirte de parte del Señor que Dios lo puede hacer contigo, que Dios puede sanarte, que Dios puede liberarte y que Dios puede sacarte de la condición o del estado en el que te encuentras. Aquí tenemos y hemos visto este testimonio impactante de lo que Dios ha hecho con nuestra hermana, y así también Dios lo puede hacer contigo. Solo basta creer y pedirle al Señor, porque Él lo hará. Yo sé que muchas personas hoy se encuentran de pronto pasando por una situación difícil, pero hoy queremos decirte que sigas adelante, que avances, que seas una mujer y un hombre valiente. Porque si estás aquí en este canal viendo este testimonio, porque eres una persona valiente, el cual va a arrebatar el reino de los cielos. Y por último, para terminar esta entrevista con nuestra hermana Kenia, que ha contado su testimonio, yo quiero que ella con sus propias palabras les hable a ustedes de lo que ella ha vivido, les va a dar una palabra de aliento para que ustedes también puedan seguir adelante. Quiero invitarles para todos aquellos que me están viendo y que están mirando este testimonio, que no importa por lo que estés atravesando, no importa la circunstancia, la enfermedad, el problema,
para Dios no hay nada imposible. Él es quien puede liberarte, Él es quien puede derribar todas esas fortalezas que tú desconoces, que quizás hayan lanzado en contra de tu vida. Dios es quien puede romper todas estas cadenas y hacerte libre, porque todo lo que Dios hace y permite en nuestras vidas es con un propósito, y el propósito el cual es el manifestarse en nuestras vidas para que vean que Él es el que tiene el poder y la autoridad sobre nuestras vidas. No es momento de quizás te enfrasques en esa enfermedad, en ese problema, sino que alces tu mirada hacia el cielo y veas que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que cambia, que transforma y que te da una oportunidad para que tú te levantes y puedas testificar también del poder y la grandeza y la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Así que queremos invitarte también para que sigas este canal. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente a todo el contenido que vamos a estar subiendo a este canal. Así que también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como Valientes Podcast. Esto ha sido todo por hoy. Quiero que Kenia por último deje sus redes sociales para que también puedan seguirla. Ella tiene su propio emprendimiento para que también ustedes conozcan de lo que Dios ha hecho en su vida a través de su negocio y de lo que ella está emprendiendo. Bueno amigos, me encuentro en las redes sociales como Tendencia Chayos, en Facebook y en Instagram como Chayos Boutique. Ahí me pueden seguir, tengo un emprendimiento el cual es de camisetas estampadas. Pueden escribirme si tienen o quieren realizar algún tipo de trabajo, todo lo que es en estampación de camisetas. Bueno, hasta aquí hemos llegado en este primer capítulo de un testimonio impactante en Valientes Podcast, con evidencias que cambian vidas. Nos vemos en una próxima y que Dios les bendiga en gran manera.